Tragún Podcast, Bitácora en Movimiento, episodio 1. Bienvenidas y bienvenidos a Tragún Podcast, un espacio sonoro que nace desde el corazón del espacio de creación artística Tragún, ubicado en un sector rural de Danquilco, camino a Niágara, en la comuna de Padre Las Casas, región de la Araucanía al sur de Chile. Este es nuestro primer episodio y queremos comenzar compartiendo con ustedes no solo un proyecto, sino una visión. La de crear una bitácora viva, un archivo sensible y en movimiento que recoja las experiencias, voces y emociones que surgen en torno a las residencias, creaciones y procesos de mediación artística que aquí se desarrollan. Este podcast es una ventana para mostrar lo que ocurre en este rincón del sur del mundo, donde artistas y comunidades se vinculan desde el arte, la memoria, la naturaleza y el afecto. Aquí no solo se presentan obras, aquí se comparten procesos. Queremos visibilizar las artes escénicas contemporáneas que se gestan desde la región, descentralizar la producción artística y reconocer la riqueza que emerge cuando la creación se vincula con un territorio vivo. En este primer episodio conversaremos con dos artistas en residencia, Loreto García y Lucas Julio, quienes han habitado en el espacio estos últimos meses, explorando paisajes, sonidos y silencios, y encontrando nuevas formas de crear desde la conexión con el entorno. Me acompaña Tamara Colipán, actriz y gestora cultural comunitaria, parte fundamental de la organización En Tránsito del equipo en Tragún, quien guiará este diálogo. Así iniciamos esta aventura sonora. Un archivo que irá creciendo con cada episodio, con cada historia compartida y con cada proceso vivido. Gracias por acompañarnos. Esto es Tragún Podcast, Bitácora en Movimiento. Bienvenida Loreto, bienvenido Lucas. Y vamos a empezar poniéndonos en contexto de estos dos personajes que nos acompañan hoy. Vamos a empezar con una pequeña biografía de Loreto García, socióloga, licenciada en danza y coreógrafa de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Interesada en el cruce somático, estético, político a través de prácticas artísticas contemporáneas. Estudiosa de la danza contemporánea, la somática y la improvisación en Chile, Argentina y Brasil. Certificada en el programa PEM en Brasil, Gamboa. Actualmente trabaja en una plataforma de arte que reflexiona sobre danza, soma, estética y micropolíticas contemporáneas. También nos acompaña Lucas Julio, bailarín, investigador somático y psicoterapeuta. Su trabajo se centra en el cruce entre artes escénicas y bienestar comunitario. Se ha formado en distintas técnicas en Chile, Argentina y Brasil. Facilita procesos entre lugar de lo terapéutico y lo artístico, desde una perspectiva crítica en salud mental y subjetividades alternativas. Impulsado por una curiosidad continua por la investigación del movimiento y el arte relacional, Lucas Julio y Loreto García exploran las intersecciones entre la práctica artística y la filosofía a través de la matriz del cuerpo en movimiento. Los proyectos de arte actuales se centran en el concepto de gestos menores en relación con el texto y el movimiento. Radicados hoy en día en Temuco, han desarrollado durante los últimos 5 años diversas experiencias artísticas de forma colaborativa. Listo el contexto. Ahora, ¿cómo están? Muy bien. ¿Bien? Sí, gracias. Felices de estar acá. Por la presentación y por la invitación. Maravilloso. Nos faltó contextualizar. Estamos en el mes de mayo, otoño del 2025 aquí en el Espacio Tragún. Es importante también contextualizar a las personas en qué estación y lugar del mundo estamos. Vamos con las preguntas iniciales. Para quien quiera responder. ¿Cómo llegan ustedes a Tragún? ¿Qué resonó en el trabajo de investigación que estaban desarrollando para poder llegar a este espacio? Bueno, primero conocimos Tragún a través del interés por las exhibiciones, por las actividades que en el espacio desarrollaban. Entonces nos acercamos primero como públicos, pero también desde un lugar como artistas también, como un público, pero también desarrolladores, hacedores de las artes contemporáneas. Entonces primero nos acercamos de esa manera y luego a través de una convocatoria a residencias escénicas, tuvimos el interés de poder aproximarnos al espacio para poder seguir desarrollando nuestro proceso de creación de una obra
que está en curso, que nosotros le llamamos Tiempo Tierra, y nos acercamos de alguna manera porque sentimos que el espacio y la temática de la obra estaban como sintonizadas. Maravilloso. Perfecto. Pregunta. ¿Qué buscaban al venir y qué encontraron en este cruce con el espacio y el territorio? Buscábamos, bueno, en primer lugar, un espacio para crear, para poder profundizar en la experiencia de investigación y de creación que veníamos desarrollando. El lugar ofrecía un entorno ideal, soñado para poder crear, porque es distanciado de la ciudad, está en un sector rural, donde hay otros sonidos, otras temperaturas, otras relaciones como de estado que te permiten un abordaje mucho más sensible y más facilitador de un proceso creativo, de una conversación, de compartir un mate y estar un tiempo extendido en una práctica, que a veces eso es más difícil porque los horarios son más apretados o hay más interferencias y ese tipo de cosas. Entonces sabíamos que íbamos a encontrar un poco eso y nos encontramos finalmente con eso y también con una desconfiguración un poco de la metodología que pensábamos que podíamos aplicar en la residencia. Veníamos con una metodología de trabajo que se alteró por la relación con el espacio. Entonces veníamos con una inquietud súper creativa de poder trabajar lo escénico de nuestro proceso y nos encontramos con que la investigación siguió creciendo y se enriqueció mucho más porque se desarrolló en el espacio exterior de la sala, en el espacio, digamos, como la explanada natural, en el Guay, etc. Y eso permitió como encontrar profundización en las metodologías, en las investigaciones, y por lo tanto cuando entrábamos al domo veníamos con otra experiencia para poder trabajar eso creativo o esa transducción escénica de eso que estábamos buscando o que estábamos ya trabajando de antemano, que tardó como en aparecer en el domo, en el espacio escénico de Tragún, sino que se cifró más en el espacio exterior, y eso era algo que intuíamos de alguna manera, era algo que buscábamos, pero que yo creo que nos sorprendió también y nos alojó y nos dejó ahí un buen rato. Bueno, a ver, esta pregunta tal vez se relaciona con lo mismo que nos comentas. Y dice más o menos así. ¿Cómo se entrelazan sus investigaciones somáticas con el paisaje, lo político y lo sensible? Siempre, bueno, cuando empezamos a desarrollar la residencia, siempre pensábamos el territorio también desde un entramado político, geopolítico. En nuestras prácticas también se cruzan las ciencias sociales y un interés por lo comunitario. Por lo tanto, el paisaje y el territorio lo componen las personas que hacen parte del territorio, además del ambiente natural. Entonces, en ese sentido, nosotros también pensamos mucho en eso cuando estuvimos en residencia. Es algo que cruzó nuestra práctica, que venía igual desde ese lugar, pero al situarla en un contexto específico, eso se acentuó como de manera muy clara. Por lo tanto, nos interesó mucho ponernos en contacto con ustedes, como habitantes también del territorio, como comprender más o menos, de alguna manera, quiénes estaban cerca. De hecho, conversamos harto con ustedes como respecto de las comunidades que tenían cerca o no. Hablamos de las FOLIL, como que por ahí también había un interés como en quién era la comunidad de Tragún y cómo eso influía en nuestras prácticas, en nuestra práctica escénica. Entonces también ahí empezaron a surgir preguntas respecto de
cómo hacemos esta práctica escénica y cómo también vehiculizamos la danza, cómo la danza se pone en contexto y se comparte, y también cómo se abre la pregunta un poco también en Tragún de cómo qué es la danza y más allá de lo escénico también. Entonces, por una parte eso. Sí, igual las investigaciones somáticas a veces están cifradas como en el soma o el cuerpo entendido desde un lugar bien individual o subjetivo. Entonces, el cruce también como con esta mirada más política o sensible de estas prácticas somáticas tiene también que ver con lo que se conoce como ecosomático, por una parte, como la integración del ambiente, no en el sentido del medio ambiente, sino en el sentido de todo el entramado de condiciones que generan que un cuerpo esté donde está. Entonces ahí lo territorial es súper importante, y como dice Lore, conocer los flujos de relaciones, los flujos de experiencias, o qué sé yo, como ese entramado, todo lo que podríamos llegar a conocer y a reconocer cómo influye en nuestros cuerpos, es relevante. Es relevante saber cómo se están tejiendo las relaciones entre las comunidades, y bueno, viniendo como residentes, un poco nuestro interés era escuchar, observar, aprender y experimentar también con eso que nos parecía interesante de esos flujos. Creo que eso es algo que también cruza la investigación somática con lo político. Excelente. Bueno, nosotros para hacer estas preguntas nos basamos en lo que ustedes nos presentaron al momento de presentar su convocatoria. Un dossier muy bonito, claro, hay que decirlo. También queremos el dato porque está muy bonito ese dossier. Por eso son a veces unas preguntas específicas. Por ejemplo, la que viene ahora. Ustedes hablan de una coreografía de afectos y de los ensayos como infraestructuras de futuro posible. ¿Podrían contarnos cómo esto se vivió concretamente en su residencia? ¿Puedo decir algo? Coreografía de afectos, creo que, claro, entendemos el afecto igual desde una matriz filosófica, de alguna manera, entendida como no como el cariño, por así decirlo, como en su acepción más común, sino como en las afectaciones, en el registro en el cuerpo de las intensidades que podemos percibir, como aceleración, calor, no sé, temperatura, emociones, como todo es un registro sensible que queda en el cuerpo, y cómo eso moviliza y genera o produce movimiento o está en movimiento, y es lo que te mueve un poco. Como que creo que nuestra investigación, eso estaba en la presentación, en el dossier, veníamos con esa inquietud a propósito de la residencia que tuvimos anteriormente, que fue mucho más coreográfica, ¿no? Que fue en Valdivia. Que fue en Valdivia, sí, en el programa Pulso Creación de Bailarines de los Ríos. Y ahí tuvimos una experiencia más coreográfica, creativa, y estos fueron como los lugares que fueron dando forma a nuestro trabajo, en el fondo. Como que era una manera de poder describir el trabajo que estábamos desarrollando después de observarlo, de conversar sobre qué era lo que estábamos haciendo, que también es como bien del registro de la sensación. Entonces, como que, claro, como que por ahí coreografía de afectos nos permitía como nombrarnos, como nombrar un poco el trazo, el recorrido, y qué es lo que mueve ese trazo, ese recorrido, y generar pautas o otras maneras de pensar lo coreográfico. Y respecto a los futuros posibles, que es aún quizás más abstracto y complejo como de pronto aterrizar, yo creo que el trabajo de alguna manera tiene que ver con convocar un estado de infrapercepción en el que
de alguna manera el cuerpo es capaz de anticiparse al porvenir, a lo que viene. Entonces, de alguna manera con esta frase nos referimos un poco a cómo esta coreografía de afectos de alguna manera está sintonizada con el entorno, con el ambiente, con el territorio geopolítico y es capaz de alguna manera como de intuir, de trazar como un recorrido en el espacio que está sintonizado con estas cualidades de la intuición, de la escucha y de la digamos anticipación en ese sentido, como del tiempo, como de escuchar, no de como, porque también anticipación se entiende como cuando uno a veces está acelerado, ¿no? Claro. Y se anticipa a un evento, pero tiene que ver más con la otra acepción. Dentro de eso, en la arte escénica en general, dentro de los procesos creativos, de cuando uno está buscando, en esa búsqueda siempre sale la improvisación. La improvisación es como parte de esta búsqueda, es como una herramienta. ¿Qué papel juega para ustedes la improvisación como una herramienta de pensamiento colectivo para lo que, como venían? Sí, o sea, creo que es como... bueno, es una investigación en sí misma, la improvisación como práctica creativa, como práctica investigativa, como práctica artística, y también como catalizador de pensamiento, yo diría también, como de ese carácter de innovación, por así decirlo, sin pensar como en la idea del original, sino más bien como en la diferencia y la repetición de el movimiento, pero también del pensamiento y de estrategias, digamos, como la improvisación, como generar estrategias de investigación sobre la improvisación. Quizás para nosotros implicó en un momento generar pautas, generar maneras de abordar la improvisación que configuraban en un colectivo. En el fondo no es una improvisación, o estas pautas permiten relacionar a los cuerpos a través de la improvisación. Permiten que la gente pueda tener cierto... esto en la danza se conoce como scores, como partituras, y en general son consignas, por así decirlo, para un trabajo investigativo, coreográfico, cualquiera sea su aplicación, pero son ciertas pautas o puntuaciones que marcan de alguna manera formas de habitar un espacio en torno al movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la coreografía con esta, ¿cómo dijiste? ¿Score? El score, sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno piensa que es como la estructura que se marca y que se ensaya, es como la forma. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Claro, la coreografía de alguna manera vendría a ser o podría ser una estructura más fija. Hay coreógrafas, por ejemplo, Carmen Buchat, que trabaja con la idea de estructuras, pero también tiene un trabajo como profundo en la improvisación. Pero las estructuras, de alguna manera, son lugares comunes y muy claros, de donde el cuerpo fija un movimiento, un gesto. El score o estas pautas, partituras de improvisación, son espacios un poco más abiertos, donde hay una relación de lo interno con lo externo, como de lo somático con el espacio, con el ambiente, con los otros cuerpos, y donde también las partituras, donde las premisas o las consignas son mucho más abiertas, por lo tanto, podrían devenir en como un sinnúmero de movimientos y de gestos que no están previamente establecidos como en una coreografía, como en una estructura, por ejemplo, coreográfica.
Hay voy a compartir un ejemplo, por ejemplo, en el contacto improvisación, hay está es que ahí me estoy confundiendo, parece con el Tanning Score. A ver, Lucas, si me puede... Underscore. El underscore. Claro, que sería como la subpartitura. ¿Ya? Entonces, en el contacto improvisación está el underscore, que es una partitura abierta que se crea, de hecho, luego de que ya la llevaban a cabo en un montón de tiempo. Es como un trabajo que se sistematiza después de que los bailarines y personas hacedoras del contacto improvisación llevaban mucho tiempo practicando. Entonces, por ejemplo, una consigna del underscore sería movilizar las masas o agitar las masas. Entonces es una consigna muy abierta porque es agitar las masas, pero hay muchas maneras de agitar las masas. Como puedes agitarlas en nivel alto, bajo, medio, en cualquier lugar en el espacio. Entonces como que tiene que ver un poco más con eso. Perfecto. Y ya poniéndonos, volviendo a la residencia que tuvieron acá. ¿Qué aprendieron del paisaje de Danquilco y del entorno de Tragún en este tiempo de residencia que tuvieron? Que no fue menor. ¿Cuánto tiempo estuvimos? Desde noviembre. Noviembre a marzo. Sí. Algo que nos llama mucho la atención en el proceso de acá es que nuestro trabajo igual se relaciona con lo atmosférico y la experiencia en Tragún nos brindó también como esa inmersión en el paisaje, en el ambiente y en el contacto con las personas también que viven por acá. Creo que unas preguntas que siempre nos hacíamos era como, bueno, nuestra investigación no es tanto científica en torno a, por ejemplo, el medio ambiente. Quizás no nos estamos preguntando eso, pero sí mucho más como por estos saberes populares en torno a lo atmosférico o a lo ambiental, que son base después del conocimiento científico, ¿no? Y que eso está vivo por una parte, las personas que, por ejemplo, habitan este lugar, pero también está vivo en nosotros cuando estamos inmersos acá. Como que hay algo del territorio, del ambiente, del contacto con el espacio y también del trabajo de llevar tu atención hacia ello e insistir quizá en ese lugar que te permite poder comprender mucho más eso que se le llaman fenómenos no humanos, ¿no? Como que tiene que ver con esto que veníamos también pensando antes de la coreografía de afecto, y con estas intensidades, como con las ideas de los vientos, los aires, los climas, los suelos, las presiones, las velocidades, las migraciones, no sé, como todos esos movimientos que también se afinan cuando tienes el tiempo de estar en esa inmersión, en ese contacto con el entorno. Y acá en Tragún nosotros nos permitimos un poco eso, vinimos a buscar también eso en específico. Entonces también fue muy enriquecedor que la residencia se alargara y fuera más larga y estuvimos más tiempo aprendiendo de eso, de ese contacto y sobre todo como algo que igual ya está vivo en nosotros y que ya está en muchos, que no hay que ir a buscarlo en un libro o qué sé yo, como es un conocimiento, un saber del cuerpo, en el fondo, como y no solo del cuerpo humano, sino como del cuerpo tierra, ¿no? Como hay algo en esa relación que nos permite aprender otras cosas y que la danza igual nos permite convocarnos juntos para hablar de eso o para encontrarnos con eso y aprender de esa relación. Y esa extensión de residencia fue poder también quedarnos con ese aprendizaje y el desafío también de preservar eso en lo escénico.
Para contextualizar, el año pasado tratamos de incentivar desde Tragún procesos que ya estuviesen, que ya habían comenzado, porque ya habíamos tenido experiencias desde el proceso inicial de investigación. Ahora tratamos de ver trabajos que ya venían con un recorrido. Nos dimos cuenta dentro de su experiencia de residencia que también encontraron nombre a esta creación y también nombre a la compañía. ¿Estoy bien o no? Sí. ¿Sí? Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, bueno, en el proceso de residencia, bueno, el nombre siempre es como súper complejo porque... Así es. Porque es nombrar y darle identidad a algo que a veces es muy grande, claro, y que uno quiere encontrar también como las palabras precisas que puedan contener todo ese universo creativo, sensible. Entonces, no me acuerdo qué nombre tenía antes, pero pasamos por un montón de nombres para poder como darle un poco de identidad, de forma a este trabajo escénico, sensible, por lo que han escuchado, que estamos llevando a cabo todavía en este momento. Y yo creo que un poco tomando lo que dijo Lucas recién, al vincularnos con el espacio, como al poder salir también de la sala, como la sala escénica, como ese espacio de residencia donde siempre se agradece un montón porque por la escasez evidentemente de estos espacios, pero al salir de la sala y sentir la tierra de alguna manera, poder como incluso sacarnos los zapatos y sentir con la planta de los pies el suelo, la tierra, y poder estar sensibles a ese contacto, poder como habilitar ese contacto también, como esa posibilidad. Creo que también creo que nos ayudó como a darle también forma a nuestro trabajo y nombre, como decir como, bueno, entonces este trabajo realmente ¿de qué va? Porque en el primer proceso de residencia no lo teníamos tan claro. Teníamos un montón de referencias, también desde la historia del arte y la historia de la danza, que bueno, nosotros también como estudiamos danza contemporánea, las referencias también vienen más de Europa y de Europa Occidental y de Estados Unidos, por lo tanto también esto nos hizo como situarlo más en el cuerpo. Es como, bueno, todas estas referencias obviamente nos constituyen porque son parte de nuestro camino, claro, y son muy lindas también, como por algo están ahí vivas. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo y qué está resonando con nosotros en este momento? Como con nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia de vida acá, de todo. Entonces, creo que por ahí tiene que ver con eso, y luego ya tiempo tierra, digo. Haberle puesto como tiempo, claro, tierra a la obra. Y Mántica, ahí se lo voy a dejar a Lucas. Tiene que ver como con las mancias, pero también está muy vinculado con todo lo que fuimos como decantando en todo este proceso de residencia en Espacio Tragún. Sí, veníamos con, bueno, como decían delante, llevamos harto tiempo trabajando juntos y haciendo distintos trabajos colaborativos, desde lo creativo, lo investigativo, a veces desde solo el estudio y el proceso de autoformación, y ya últimamente en aspectos más pedagógicos y bueno, creativos. Entonces veníamos con harto trabajo que no estaba cifrado en un nombre colectivo. Éramos Lore y Lucas y bien, como que funciona súper bien, bacán. Pero sabíamos igual que lo que estábamos haciendo tenía una particularidad que tiene que ver con el encuentro y con ese espacio que vamos creando. Entonces había que ponerle nombre. Había que ponerle nombre y bueno, en esas búsquedas y también un poco por las resonancias con las prácticas que nos interesan, que vamos
investigando, en el fondo, aprendiendo a hacer y sobre todo porque nos interesa estar en esos lugares. Apareció creo que viene de, estudiamos a Silvio Federici un rato para esta residencia. A propósito de lo que decía Lore, igual como de estos saberes que de conexión con la tierra y cómo también trabajan en el Calibán y la Bruja, ¿cierto? Como toda esta idea de la acumulación originaria y la explotación de las mujeres y las disidencias en el periodo de la Inquisición, etcétera, como todo ese proceso de arrasamiento de esos saberes en el fondo para imponer un saber cientificista o qué sé yo. Eso creo que fue como parte de una clave, una llave que abrió la idea de un nombre para algo que estábamos buscando. Como que hay algo de esas prácticas que nos interesa y que resuena también hoy día y que está bueno como volver a traer, y que si bien la Caza de Brujas pasa en Europa, acá también hubo un proceso brutal de arrasamiento de comunidades, prácticas, personas, que todavía está vivo, todavía sucede y es parte de lo que es el desastre ecológico. Pero también es parte de lo que nos interesa habitar, redescubrir, encontrar en eso que somos y encontrarnos en eso. Entonces, pensando esas cosas y reflexionando eso, hay algo con la idea del porvenir, como decía Lore, como con la idea de ese estado que te lo brinda también las prácticas que mencionábamos delante, esas prácticas que te dejan en una relación con el entorno mucho menos mediada de alguna forma, que te ayudan a poder observar ese porvenir. Eso que decía Lore, como que buscamos también en la improvisación, que buscamos también en las partituras, a poder como anticiparnos al porvenir o el poder adivinar el futuro de alguna manera y pensar ese futuro como un pasado también, como que no es algo que está solo en el orden de que para eso hay que tener mucha relación con el pasado para poder adivinar ese futuro, para poder estar sensible a los movimientos que se vienen, y para eso hay que tener experiencia de ese pasado viva. Entonces por eso esas prácticas y todas esas cosas que nos ponen en contacto con eso nos parecen interesantes, y llegamos a las mancias como este conjunto de prácticas para la adivinación, como la quiromancia, como la más conocida, ¿no? Como, muy bien. pero la zoomancia, por ejemplo, ¿no? Como distintas prácticas que te permiten una relación con la adivinación, y que es muy interesante porque viene también como de personas que se dedicaban a eso, ¿no? Como en distintas culturas existen personas que te van a leer el futuro, sí, de alguna manera, ¿no? Y de lo que le va a pasar a esta tierra, por ejemplo, en el futuro. Y eso tiene que ver con la historia, con el pasado, ¿no? Es como, no viene de otro lado que desde el que ya está. Entonces, por eso llegamos a ese nombre, Mántica. ICO le pusimos como, no tanto por compañía como a veces piensan, sino por, digamos como elenco, por así decirlo, sino por la palabra compañía, como también en la idea de que siempre es más que uno, perfecto. Siempre es más que una individualidad lo que está ahí, como que siempre está esa relación. Perfecto. Mirá. ¿Puedo agregar algo chiquitito? Como esta relación un poco también sensible con el pasado, en el sentido de como las personas que nos han cambiado. Y no solo humanas, también no humanas, como que también tiene que ver un poco con eso el compañía. Mántica y compañía es como que un poco lo hacemos todos juntos, entre esos afectos colectivos. Como, sí. Mira, un gran viaje para llegar a... Sí. Don viaje para poder llegar al nombre. Hoy me interesa saber, porque ahora que estamos en el 2025, acá puntualmente en la región, en Wallmapu,
hay un fenómeno que está pasando con la danza. Me interesa sobre todo lo que estaban comentando con respecto a la formación. Acá, por el radio en el que tenemos, no hay espacios de formación formales, de escuelas de danza, por ejemplo. Pero sí hay un interés grande con respecto a la formación. Lo vimos porque ustedes también incentivaron y trajeron a Alejandro Cáceres para poder hacer un seminario. También después hicieron también ustedes mismas un taller. Entonces nos damos cuenta de que hay un montón de personas que habitan por acá, que también vienen, son públicos recurrentes también de Tragún, que están muy interesadas en ejercer la práctica de la danza. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno? Ustedes llegan hace algunos años de Santiago, y en algún momento conversaba con Lucas que me decía, yo también me he ido formando en el camino, como que también he ido tomando escuela con distintos referentes y en distintos espacios. ¿Cómo ven el fenómeno de la danza ahora en la Araucanía, en Gualmapu? Y con Torrente, además. Y con Torrente, claro. Está ahí, Sí. chiquití. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, es una pregunta difícil. Bueno, llevamos 4 años, si no me equivoco. Acá. Sí, si no me estoy equivocando, este sería nuestro 4º año acá. Y claro, es una pregunta que un poco hay que ver en retrospectiva, pero yo veo como una proliferación de ganas, como de interés por las danzas. Y también por el estudio de las danzas, que quizás eso es como algo novedoso. Siento que la gente está curiosa por conocer, por aprender y por poner en práctica desde el cuerpo, como desde este campo sensible que todo lo puede. Por lo tanto, pero desde ese lugar también sensible y también poético. Me da como la impresión de que ese interés está como proliferando. En este momento también hay más programas de formación acá en la región, y creo que también ese interés alimenta a que las personas como puedan como fortalecer también estos programas o estas prácticas pedagógicas. Entonces, bueno, nosotros, como Tamara nos decía, nuestro 2º año que vamos a llevar a cabo Torrente, que es un programa de formación en danza contemporánea, que tiene como todos estos abordajes que les hemos contado de un poco de la obra de Tiempo Tierra, de nuestro trabajo aquí, pero también esos abordajes ecosomáticos de la práctica, de la danza como práctica artística, también los llevamos a cabo en Torrente. Y bueno, como Torrente inició el año pasado, tuvo una grupalidad que se sostuvo en el tiempo, que tampoco éramos muchos, pero que era una grupalidad sensible que se pudo como inmiscuir y adentrar en estos procesos como creativos desde lo sensible, y no tan solo creativos, sino también como pedagógicos y corporales, de alguna manera. Y claro, yo veo como mucha proliferación e interés de parte de la comunidad de las artes escénicas, de la danza, y no solo de las artes escénicas, como que también observo que hay una como expansión de ese interés, y creo que por ahí va esto que decíamos, como un poco ese interés por el estudio, pero no como por el estudio específico, como disciplinar, sino más bien como por entender también que la danza nos pertenece a todos como cuerpos, y que no es como no es como de la disciplina, no es como... No es para algunas personas. Claro, no es como, bueno, estos cuerpos pueden hacer danza, sino más bien como la danza es cuando nos levantamos y respiramos, o como un poco como la danza es el habitar sensible del cuerpo, la danza es estos saberes del cuerpo que mencionaba Lucas. Entonces yo creo como que ese saber común de pronto se está expandiendo y está como albergando a más personas.
Oye, ¿y qué tipo de públicos imaginan que desean que se conecten con estas prácticas? Así como en el análisis que han hecho ya a lo largo del primer torrente, segundo torrente. Que son preguntas que también tuvimos en las conversaciones dentro de su proceso de creación. Sí, igual es una pregunta bien difícil, como... voy a decir una referencia bibliográfica. Porque soy Mateo. No, pero pensaba como que igual lo hablábamos con una profesora coreógrafa argentina, con Eugenia Esteves, que hablábamos una vez de algo similar, o ahora lo recuerdo, pero que también uno crea o trabaja como para ese pueblo que falta, en el fondo, como para ese público que falta. Que más como pensar también que estas prácticas van a posibilitar espacios para que las personas que asisten, no sé, se compongan con eso que se presenta, que puede ser un programa formativo, que puede ser una obra, una mediación, y creen algo nuevo, como que haya un movimiento también en eso. Por eso en la presentación igual quisimos hacer una práctica de mediación que le llamamos inmediación, donde se proponían ciertas prácticas que de alguna manera te invitan a movilizar algo también. Y eso hace que las personas cambiemos en el fondo y que se vaya creando ese pueblo que falta. Como que entonces desde ahí yo creo que como que una cosa es como el público que nos interesa que asista a la formación, no sabría cómo definirlo, pero sí personas que estén interesadas en generar esos cambios, por así decirlo, o asistir con esa apertura, desde esto que dice Lore, que es como el cuerpo como un campo epistemológico, de conocimiento, de acercarse al mundo y conocer a través de ese lugar. Con respecto a Tiempo Tierra, ¿cómo ustedes visualizan esta proyección en el tiempo, tomando como referencia también estos meses que han estado acá, con la carga y con la experiencia que venían, cómo lo que pasaron ahora, sobre todo esta apertura de proceso, cómo ustedes lo proyectan, cómo lo ven hasta ahora? Súper, sí. Bueno, la apertura de proceso nos dejó muchas impresiones, como muy buenas impresiones, porque estábamos un poco sensibles en ese periodo y estábamos también un poco sobrecargados, entonces la llevamos a cabo con un poco como con una sensación extraña, por así decirlo, y a veces, claro, tiene que ver con a veces las expectativas que uno se pone, como esas cargas que son como un poco sociales, como externas más que internas, que está bien, hacen parte y son procesos de aprendizaje igual, pero las impresiones que nos llevamos después de mostrar, de compartir esta apertura de proceso fueron muy positivas, como que fueron como una caricia, como en el corazón, como que fue muy rico y después con todas estas impresiones nosotros también reflexionamos mucho en casa cómo continuar este proceso, también como un poco abrazando esto de también permitirnos que siga en curso, como observando todas estas impresiones de la gente, del público, de la comunidad que se acercó, quedarnos como con estos lugares que también las personas observaron y pudieron como apreciar desde la potencia, como esta parte está súper interesante. Es muy lindo cómo danzan las palabras, como que hay hartos comentarios que nos quedaron ahí como resonando de varios momentos. Entonces también como permitirnos, a propósito de esos comentarios, evaluar cómo continuar el proceso y abrazar que también quiera seguir abierto, como en el sentido de que también hablamos mucho con Lucas de
y con Valentina, que fue parte importante de la apertura, o sea, del proceso de residencia en realidad acá en Tragún, sobre también cómo poder cerrar. Entonces, también en esto que nuevamente se abre, como también abrazar esa posibilidad. Y bueno, en este momento nosotros tenemos como un poco en suspensión, suspendido un poco el proceso para poder tomarlo dentro de los próximos meses. Vamos a poder como afinar el diseño sonoro, que eso es como algo que queremos trabajar en este momento y estamos viendo como de qué manera va a poder llevarlo a cabo, porque en la residencia experimentamos mucho con el sonido, experimentamos mucho con el texto desde la danza, eso es muy como bonito, desde ese campo inter y transdisciplinar, pero no lo llegamos a materializar. No, claro. Porque igual era harto, entonces toma su tiempo. Entonces, durante este periodo, eso tenemos como claro que queremos hacer y que le vamos a dar un tiempo para como centrarnos en eso. Y lo otro está como ya bien abierto en un signo de pregunta, porque hemos conversado con Valentina para poder como contarnos nuestras impresiones respecto de la apertura, y también está en todo ese proceso de como poder, yo creo que ajustar, como que ahora viene como ese momento de como empezar a mover las perillas para apretar y ajustar, pero creo que en esencia la obra decantó mucho en este proceso de residencia. Sí. Mucho, mucho. Yo creo que está en un proceso está en un momento muy, muy completo también. Y también porque tenemos programadas algunas muestras, pero ya para octubre. Como estamos viendo que para octubre, noviembre, diciembre tenemos algunos procesos como ya de exhibición más formal, entonces estamos como planeando todo para que ya en ese momento podamos también tener como esa liviandad de poder mostrar y sentirnos bien con eso. Chiques, y una palabra cada uno que resuma lo vivido acá en la residencia Tragún 2024-2025. ¿Quién va? Una palabra. Yo diría calores. Calores. Sonidos. Sonidos. Sí. Calores, sonidos. Calores, bien. sonidos. Ya, y en relación al podcast, a este primer episodio, la marcha blanca de este podcast, ¿qué les gustaría que este podcast provocara en quienes lo escuchan? Ganas de bailar. Obvio. Ganas de bailar con nosotros. Gran detalle. Maravilloso. Bueno, la obra te invita un poco a eso también. Como que en un momento, cuando baila Lore, como que en un momento cuando empieza a bailar uno dice, ya, aquí se viene todo, donde vamos todos aquí. Y el momento aparece. Qué bueno, qué buena impresión. Así que la invitación para las personas que quieran participar de las creaciones de Tiempo Tierra cuando se venga, octubre, noviembre, diciembre, vengan con zapatillas. Eso. Vamos pasando datos. Redes sociales. ¿Dónde podemos saber el trabajo de Mántica & Co? En Instagram principalmente, Mántica Movimiento. Y por ahí siempre estamos compartiendo como lo que estamos. Instagram. Sí. ¿Y Instagram. qué se viene ahora? Es nuestra Ahora se viene Torrente. Estamos próximos a iniciar y dejarles súper invitadas a formar parte. El programa está, como decía Lore, segunda versión, entonces está mucho más decantado y tenemos como el espacio mucho más abierto, disponible, con distintos horarios, distintas modalidades de poder tomarlo y flexibilidades, pues al final también
buscamos que las personas que quieran y estén interesadas participen. Entonces, que no hayan barreras para eso, y invitamos también a que si alguien quiere y no puede, se comunique, y eso siempre va a abrir un espacio para quien quiera participar. Eso es lo que se viene quizás como por lo pronto. Sí. Ahora encima es Torrente. ¿Y dónde van a hacer esas prácticas? Las vamos a hacer en... No me sé la dirección exacta, pero es en un espacio que estamos... vamos a comenzar a arrendar. ¿Sí? Sí. Van a abrir espacio. Vamos qué a bueno. abrir un espacio. Maravilloso. ¿En Temuco? Temuco está en Pedro de Valdivia con Recreo, pero la calle se llama Chimbarongo. Entonces está en Chimbarongo, pero el punto de referencia es Recreo porque es un punto un poco más conocido. Perfecto. sí. Y ahora me ubiqué. Ya. Y bueno, también yo quería compartir un poco del lindo proceso como de bitácora. Me voy a volver como a tiempo tierra, porque es algo que también ahí tenemos como pendiente de compartir. Que bueno, durante todo este periodo de residencia que tuvimos acá, pudimos hacer crecer una bitácora que estuvo a la vista, compartida en la apertura de proceso, que muchas personas se pudieron acercar a hojearla, y también nos dieron algunas como comentarios o retribuciones respecto de ese trabajo como más archivístico. Que también está súper vivo en este momento, porque creo que hay una proliferación del deseo de archivo. Sí. Y que es muy lindo también, porque eso nos hace pensar un poco, traer esto nuevamente de la memoria y decir como qué materiales o cómo producimos estos materiales, cómo escribimos la danza, o cómo estructuramos estas consignas para que nos hagan bailar, y que también, porque la danza es difícil de archivarla, como para que nuevamente se pueda reproducir. Entonces... Y no es lo mismo verlo en video. Cuando uno ve una reproducción de una Claro. presentación, no es lo mismo que vivirla. Entonces, como se alcanza a apreciar solamente algo de lo que uno puede presenciar en persona, como Claro. en el momento único y repetible. Sí, así es. Entonces, como que el archivo es lindo porque te permite como entrar en el universo creativo y estético y político y todo, como de las personas que están creando, y también como entrar en esos campos sensibles. Entonces también, bueno, yo creo que lo vamos a elaborar, pero vamos a compartir también algo de eso, probablemente en redes sociales, en Mántica Movimiento, como les contaba Lucas, y quizás ahí en colaboración con Tragún, no sé, lo tenemos que conversar. Sí, pero totalmente. parte de la bitácora que fue creada en este periodo, proceso de residencia en Espacio Tragún. Sí, bueno, contarle a nuestro público en esa cámara que también esta idea del podcast nació como del archivo que ustedes nos mostraron que venían trabajando. Ese trabajo tan ordenado que ustedes traían y que nos mostraron en su momento nos hizo también a nosotros reflexionar sobre la importancia del archivo y la importancia de rescatar ese proceso que se gesta ahí cuando dejan en un archivo, papel, su creación. Y que me imagino que también para el proceso que están viviendo ahora, de que van a dejar un rato para retomar, es bueno volver a hojear todo por lo que pasaron para llegar al momento presente. Así que también todo esto nace de Mántica. Así es. Queremos agradecer que hayan participado de este espacio, agradecerles de verdad, de corazón, la residencia. Lo conversamos siempre con el equipo de la gratitud que tenemos de su proceso, porque como comenta Tamara, ha gatillado muchas cosas también en nuestro espacio de cómo enfrentamos los procesos de creación.
Creo que su experiencia también desde las ciencias sociales aporta mucho también con respecto a una mirada de poder organizar las ideas que uno tiene en estos procesos de creación. La bitácora es una muestra de ello, el dossier que les comentaba, el espiropial al principio también. Entonces, este podcast también buscamos poder generar archivos y mientras más archivos tengamos, mejor. Nuestras amigas y amigos de COM también están trabajando sobre archivos de danza, entonces creo que estamos en un momento donde hay mucho interés por dejar registro, por marcar hitos que puedan ser visitados por nosotras mismas en un futuro no muy lejano, pero también en las futuras generaciones que digan qué estaba pasando acá en este lugar del mundo en el año 2025. Creo que es súper importante que sigamos trabajando colaborativamente. También nos ayudaron y nos están ayudando también a poder convocar otro tipo de personas que a lo mejor no conocían el espacio. Entonces creo que todo eso está bueno, creo que todo eso hace crecer un poco esta comunidad artística que vamos creando. Entonces la invitación a todas las personas que nos están escuchando y que nos pueden ver, de que sigan las redes sociales de Mántica y que puedan estar al tanto de todas las novedades que puedan estar haciendo con los procesos de formación, pero también en los procesos de creación, porque vamos a ver qué pasa en un año más. Vamos a preguntarle nuevamente en qué está ahora, en qué ha avanzado, a lo mejor por qué no avanzó, porque también es importante. Si estos espacios también son de ensayo y error, entonces no siempre vamos a llegar a lo que nos imaginamos, pero lo importante es poder hacer el recorrido y ver qué pasó con eso y qué aprendizaje sacamos en limpio. Entonces, agradecerles de verdad profundamente por participar junto a nosotras de este primer capítulo de Tragún Podcast. Agradecerle a Claudio Salazar, a Ardi Cotal de Cunco, que están detrás de cámara, que nos decían más cerca el micrófono, que prepararon todo este set. Porque como todo es ensayo y error, y para mí yo estoy muy muy contento de esta experiencia con ustedes. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Así que será hasta la próxima y nos vemos en un próximo episodio de Tragún Podcast. Será hasta la próxima. Que esté muy bien. ¡Woo!